Procederemos a compartir pantalla. Bueno, dice así, no me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que sí me preocupa es el silencio de los buenos. Esta es una frase de Martin Luther King. Bueno, desafortunadamente siempre van a existir en este mundo personas, entre comillas, malas. Personas que roban, personas que asesinan, corruptos que quieren pasar por encima del otro solo por el beneficio económico o para lastimarlo, casi siempre actuando en forma egoísta, bien sea por dinero, por poder o por diferentes emociones como envidia, celo, rabia. Digamos que este tipo de individuos y sus actuaciones pues no nos deberían de sorprender, ya que pues desafortunadamente el hombre es un lobo para el hombre, como dice Hobbes. Lo que sí nos debería de realmente enojar y causar repudio es que las personas buenas no hagamos nada, que nos quedemos con los brazos callados, indiferentes hacia toda esa maldad que vemos en el mundo. No estoy hablando de que seamos Rambos, bueno, aquí la mayoría son jóvenes, un superhéroe actual, digamos que seamos Iron Man y que portemos un traje y combatamos a los malos, no, a eso no me refiero, sino que no es a través de un arma ni un fusil que podemos acabar con la maldad. Lo podemos hacer de diferentes formas, ayudando a los que necesitan, siendo empáticos, actuando no solo pensando en nosotros, en nuestro propio beneficio, sino también en los sentimientos y las necesidades de los demás. Incluso ustedes acá, en su programa formativo, están construyendo precisamente esa empatía, ya que la educación es el arma más poderosa para cambiar el mundo, como dice Nelson Mandela. Ese es precisamente, o contextualizando poco, eso es el tema que vamos a abordar esta noche. Es tiempo de presentarme, ya me conocen. Soy el instructor Víctor Darío Sinisterra, instructor de la competencia de comunicación, ética y cultura de paz. Quiero darles a todos nuevamente una cordial bienvenida. La evidencia que vamos a abordar en la sesión formativa de esta noche tiene como título Reflexión escrita, caso Malala. Por lo que pues, quiero agradecerles por su presencia esta noche, la cual como siempre me honra. Y a continuación voy a proceder a mostrarle la agenda de lo que tenemos programado para la noche de hoy. En primer lugar, la presentación. En segundo lugar, vamos a ver en qué parte del proceso formativo se encuentran. Como tercer punto, vamos a ver el desarrollo del tema. Estos lineamientos también los van a encontrar en la plataforma Sayuna. Como cuarto punto, daremos los lineamientos específicos para desarrollar la actividad de aprendizaje o la evidencia relacionada con el tema. Como quinto, vamos a dejar un espacio para resolver las dudas e inquietudes que se les presenten y finalizaremos con el cierre de la sesión. Bueno, vamos con el segundo punto de la agenda, ya me presenté, entonces vamos con la contextualización. En este momento, queridos y estimados aprendices, nos encontramos en la tercera fase de su proceso formativo, es decir, en la fase de ejecución. Queda exactamente un mes para acabar esta fase. Finaliza el 1 de septiembre y pues ya casi entramos a la última, que es la fase de evaluación y colorín colorado, este cuento se ha acabado, por lo menos en su fase lectiva, ya que ustedes saben que van a pasar muy pronto a su fase productiva. Incluso ya
la instructora de etapa productiva se comunicó conmigo para confirmar en qué fecha exactamente se acababa esta fase, pues ya que está preparando todo para recibirlos con mucho gusto en la siguiente fase. Nos encontramos en la actividad de proyecto 8, que es desarrollar las tareas de configuración y puesta en marcha del software. Entonces, esta es una actividad de proyecto enfocada a lo técnico, pero ustedes ya saben que por la dinámica de formación del SENA, ustedes saben que está compuesta por actividades tanto técnicas como transversales. Recuerden que desde el SENA nosotros propendemos por su formación integral, tanto en principios como en valores, por lo que esta evidencia en específico está orientada a reconocer el impacto de las acciones humanas sobre sí mismo y el entorno, dándoles un criterio de valor, que es precisamente la actividad de aprendizaje asociada con esta. ¿Y cuál es la meta? ¿Cuál es el norte o el objetivo que se pretende alcanzar con el desarrollo de la evidencia? Es promover mi dignidad y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de la cultura de paz. Entonces, recuerden que pues, no somos seres aislados en el mundo y la responsabilidad de un cambio no se lo podemos achacar, por ejemplo, al presidente, que muchos dicen que todo es culpa de Pedro, todo lo que nos está pasando en el país. La responsabilidad es de cada uno de nosotros. Cada uno con nuestras acciones, con lo que llevemos a cabo, somos responsables de construir un mejor futuro. La Madre Teresa de Calcuta decía, no podemos hacer grandes cosas, pero sí pequeñas cosas con gran amor. Entonces, son esas migajas y esos pequeños pasos que damos son fundamentales para la construcción de un mejor país. El resultado de aprendizaje, bueno, la evidencia que tenemos contemplada para el desarrollo de esta actividad es la AP8 Comunicación, taller de reflexión escrita, caso Malala. Ustedes ya la encuentran en la plataforma, teniendo en cuenta que esta inició el día de ayer, 31 de julio, y finaliza el 4 de agosto. Así que yo veré, pues les diría que no se demoren por favor mucho en presentarla. Recuerden que ya estamos próximos a culminar esta fase lectiva, por lo que ustedes ya saben que todas las evidencias y todos los resultados de aprendizaje deben de estar debidamente aprobados para pasar a la siguiente fase del tecnólogo. Igual pues es una información que les doy. Yo sé que acá los 10 aprendices que estamos presentes son muy juiciosos y por lo menos a mí pues no me deben casi evidencia. También aprovecho el espacio para felicitarlos, ya que pues he tenido la oportunidad de retroalimentar varias de sus evidencias y pues han presentado trabajos o evidencias muy buenas, con oportunidad, pertinencia, calidad, lo cual pues quiero honrarlos y felicitarlos, y esto ratifica su compromiso con el programa de formación que se encuentran en este momento adelantarles. Bueno, sin más preámbulos, vamos a pasar con el siguiente punto de la agenda, que es el desarrollo del tema. Que como les dije, se encuentra en el material de formación de la plataforma. Ya les voy a decir el nombre del material. Ustedes saben que antes de desarrollar las evidencias es bueno o es fundamental que le echen una ojeada a ese material de formación. Bueno, dice habilidades para la vida y la convivencia. Entonces, si queremos nosotros realmente promover una cultura de paz, como establece ese resultado de aprendizaje de la evidencia que vimos anteriormente, nosotros lo que tenemos que hacer es reconocer cuáles son esas herramientas mentales y emocionales que usamos todos los días para tomar distintas decisiones y resolver distintos problemas que se nos presentan en nuestra vida, problemas de tipo emocional, problemas de tipo comunicativo, afectivo, etcétera. La Organización Mundial de la Salud nos dice que son 10 esas habilidades
que debemos tener para vivir en convivencia y en armonía con nuestros semejantes. No vamos a hablar de las 10, sino que vamos a hablar de las 5 principales, que son la empatía, la inteligencia emocional, la comunicación asertiva, la resolución de conflictos y el reconocimiento de aspectos personales a transformar. Entonces vamos a hablar de la primera de ellas, que es la empatía. La empatía, como está aquí en la diapositiva, es esa habilidad que tenemos de ponernos en el lugar del otro, de comprender lo que a otra persona siente o vive, aunque no estemos pasando por lo mismo. No significa que ser empático sea estar siempre de acuerdo con esa otra persona, no. O si, que por ejemplo, si un amigo de ustedes está llorando, ustedes también deben de ponerse a llorar para ser empáticos. Eso no es la empatía. La empatía es entender con respeto la perspectiva del otro, de por qué se está sintiendo triste, cuál es la razón. Ya que cuando nos ponemos precisamente en los zapatos de esa otra persona y cuando comprendemos lo que esa otra persona está sintiendo, pues vamos a ser menos agresivos y más tolerantes. Y pues vemos que este es uno de los principales problemas de la sociedad, que no hay empatía, que no nos ponemos en el lugar del otro, que creemos que porque nosotros hemos tenido ciertas experiencias y nuestra personalidad es así, todo el mundo debe ser así y no. Las personas tienen diferentes circunstancias que atraviesan en su vida y la idea es ser empáticos, ponernos en los zapatos del otro. Yo, por ejemplo, me podría molestar porque la mayoría de aprendices, por ejemplo, no llegaron a la sesión, digamos, Daniel Pérez. Pero no me doy cuenta, por ejemplo, que, digamos, Daniel está trabajando, que le tocó salir a las 3 de la mañana de su casa, que, por ejemplo, cuando iba saliendo a la sesión en línea a las 6, muy juicioso, su jefe le dijo, un momento, Daniel, necesito que me ayudes, por favor, a cerrar unas cuentas, esto es muy urgente. Entonces, obviamente no estaba rascándose el ombligo, sino que si no asistió a la sesión, porque pues tenía un motivo. Entonces, yo soy empático al ponerme en el lugar del otro, obviamente él va a escuchar la grabación, yo no me puedo molestar con esa persona. Entonces, la idea es escuchar, ponerse de acuerdo, ponerse en el lugar del otro antes de establecer un juicio de valor. Veamos, por ejemplo, otros ejemplos de empatía. Ejemplo uno, entonces, un amigo de ustedes está triste porque terminó la relación con su novia. En lugar de ustedes decirle tranquilo, fresco, no sea bobito, esa pelada no le conviene, fresco, que hay más peces en el mar, en vez de decirle eso, ustedes podrían decirle, no sé si quisieras conversar en este momento, sé que estás pasando por una situación difícil, un momento difícil, estoy aquí si necesitas hablar. Yo entiendo que llores, a veces uno necesita llorar y está bien. Entonces miren que aquí uno no está juzgando, no le está dando consejos, a veces la persona no necesita que uno le dé consejos, simplemente quiere expresar su emoción. Entonces, al estar ustedes al lado de esa persona, acompañándola, sin necesidad de que les den consejos mágicos, están validando su emoción. Entonces recuerden que cuando hablamos de validar una emoción, significa reconocer y aceptar y darle importancia a lo que alguien está sintiendo sin juzgar ni minimizar su experiencia. Entonces muchas veces nosotros, por ejemplo, utilizamos frases como es que usted se molesta por nada, es que usted es muy sensible y llora por todo. A veces a los niños les decimos así, o los hombres no lloran. No hay nada más equivocado y más erróneo decir ese tipo o utilizar ese tipo de expresiones. Obviamente todos somos distintos y es importante que ustedes
dejen canalizar esas emociones, ya que estas son muy importantes para cualquier ser humano. Bueno, otro ejemplo. En un grupo de trabajo, por ejemplo, ustedes en el SENA, ya pues varios de ustedes no están en grupos, pero por ejemplo, un compañero no entrega su parte de un informe a tiempo. Entonces, en vez de molestarse de inmediato, piensen, tal vez se le presentó un problema, le voy a preguntar si necesita ayuda o si le pasa algo en vez de molestarme y gritarlo. Entonces recuerden que a veces la empatía consiste precisamente en preguntar antes de reaccionar. Lo que hablaba, por ejemplo, del aprendiz que llegó tarde. Por supuesto que a veces son excusas, que son mentiras para justificarse. Uno ya sabe que a veces utilizan ese tipo de frases. Pero, pues uno, pues con la experiencia, uno va aprendiendo a reconocer quién dice mentiras o si lo hace repetidamente o quién actúa con transparencia. Lo importante en este caso es que no se adelanten, que den tiempo siempre a la otra persona de dar su versión de los hechos. Otro ejemplo de la vida familiar, por ejemplo, las personas mayores repiten por lo general siempre las mismas historias. Entonces, por ejemplo, mi mamá me cuenta, ella tuvo una infancia difícil y ella repetidamente me está contando qué es lo que le sucedió en esa infancia y yo ya las he escuchado miles de veces esas historias. Entonces la idea es que ustedes le presten atención a esas historias. Entiendan que para esa persona es muy valioso contar esas historias para fortalecer precisamente ese vínculo emocional y es un ejercicio para mantener activa su memoria y les va a ayudar a prevenir enfermedades como el Alzheimer, ya que necesitan que el cerebro esté trabajando en todo momento. Entonces, por ejemplo, una sobrina de mi esposa le sucede lo mismo y ella lo que hace es reclamarle, mamá, usted ya dijo eso, ¿cuántas veces me va a decir lo mismo? No, la idea es que no lo hagan, que dejen que la persona se exprese. Obviamente la mamá, las mamás o las personas mayores no lo hacen en forma consciente. No dice, vamos a contar esa historia por 500ª vez, porque pues me gusta sacarle la piedra, sino que ella cree que es la primera vez que lo dice. Obviamente la hija tampoco es consciente que esto es beneficioso para la mamá por los temas que les acabo de mencionar. Ustedes pues ya saben que a las personas mayores hay que escucharlas, que eso les ayuda en su equilibrio emocional. Entonces, la idea es que ustedes ya saben eso y la próxima vez pues van a tratar de escuchar a los adultos mayores, así hayan contado la historia miles de veces. Otro ejemplo son las redes sociales. Entonces, por ejemplo, alguien publica que está pasando por un mal momento en el estado. Coloco un estado, me siento triste. A veces somos crueles y lo juzgamos. Ah, fulanito lo hace por llamar la atención, siempre quiere destacarse, a mí qué me importa que él esté mal. Entonces, en vez de eso, ustedes pueden dejarle un mensaje, no estás solo, si quieres hablar, aquí estoy. Entonces, recuerden que esos pequeños gestos pueden marcar una diferencia. A veces estamos hablando de temas más complicados como de depresión y ustedes ya saben lo que acarrea, suicidios y situaciones más complejas, por lo que es importante que ustedes escuchen. Otra de las habilidades muy importantes que debemos de poseer se refiere a la inteligencia emocional. La inteligencia emocional, según Daniel Goldman, que es uno de los principales exponentes de, de esta materia, nos dice que es la capacidad de reconocer, comprender y manejar tus propias emociones, así como también las emociones de los demás. Entonces, cuando hablamos de la inteligencia emocional, aquí hay una palabra clave que estamos hablando de las emociones. Entonces, es entender lo que sentimos, es entender por qué lo sentimos.
es regular nuestras emociones y no dejarnos llevar, por ejemplo, por la rabia. A veces tenemos una ira que no sabemos cómo manejarla o estamos tan tristes que no sabemos cómo expresar esa tristeza. Entonces, la inteligencia emocional lo que nos permite precisamente es reconocer esas emociones y relacionarnos mejor con otras personas gracias a esa comprensión emocional. En pocas palabras, la inteligencia emocional no es evitar sentir. Nosotros, pues por naturaleza, ustedes saben que sentimos rabia, sentimos dolor, sentimos celos. Las emociones son normales. Seríamos extraterrestres si no nos enojáramos o no sintiéramos a veces distintos tipos de emociones. Lo que hace que seamos inteligentes emocionalmente es que logremos entender precisamente lo que sentimos y gestionarlo con sabiduría para relacionarnos con los demás desde ese respeto y esa empatía que todos debemos de transmitir. Bueno, aquí nos hablan de una serie de áreas claves que conforman esta habilidad: la autoconciencia, la autorregulación, la empatía, la motivación y las habilidades sociales. Estas pues ustedes las van a encontrar resumidas y con más detalle en el material de formación. Vamos a continuar como para no extendernos tanto en la sesión de hoy. Vamos a hablar de otras habilidades que debemos de poseer, que es la comunicación asertiva. Ustedes saben que la comunicación asertiva es la forma de comunicar las ideas, necesidades y emociones y opiniones de manera directa, honesta, pero respetando también los derechos y los sentimientos de los demás. Recordemos que nuestros derechos finalizan cuando inician los del otro. Entonces, es precisamente esa forma de hacerlo, siendo honestos, sinceros y obviamente respetando esos derechos. Ya de la comunicación asertiva les he hablado bastante en evidencias anteriores. Por ejemplo, en la evidencia de la comunicación como expresión humana, vimos algo de comunicación asertiva y en otras evidencias que hemos tenido, por lo que no les voy a profundizar sobre este tema. Les voy a compartir un corto video muy interesante sobre una entrevista a una experta que le hicieron en el tema, donde nos recrea algunas técnicas y consideraciones que debemos tener en cuenta para precisamente ser asertivos. Así que mucha atención, por favor. Voy a cerrar el micrófono para que escuchen mejor el contenido. Hay veces, Estrella, que en una conversación nos sentimos incómodos y tenemos que expresar nuestra opinión y a lo mejor pues tenemos que decir algo contrario a la persona que está hablando. Nos da incluso miedo poder ser maleducados. Pero ¿cómo podemos expresar asertivamente nuestra opinión sin quedar mal, ¿no? O sin hacer quedar mal a alguien? A conversar de una manera armoniosa se aprende y se aprende practicando. El hecho de ser asertivo significa que uno encara la disensión hacia la resolución del conflicto. Aquí hay diferentes técnicas o mecanismos lingüísticos. Por ejemplo, en muchas ocasiones algo que podemos decir a nuestros jóvenes, ¿no? Si vas a expresar una crítica a alguien, a un amigo o una amiga, en lugar de hacer recaer toda la responsabilidad de la acción en el otro con un tú, y esto te gustará porque tiene que ver con los pronombres personales, intenta formular la frase a partir de yo, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hay un amigo que ha decidido por nosotros dos que vamos a ir al cine a ver tal película y nosotros empezamos a estar un poco hartos de que esa persona decida siempre. ¿Cómo se lo decimos sin ser bordes, sin ser rancios, pero sin dejar de decirlo? Una de las posibilidades es
formularlo a partir del yo y decir, mira, yo a veces me siento un poco como si fuera medio tonta porque nunca puedo elegir. Estoy haciendo un ejemplo banal. Es decir, muchas veces el hecho simplemente de desfocalizar una queja desde el tú hasta el yo hace que la otra persona lo oiga de otra manera. Tiene que ver mucho con utilizar el lenguaje a modo de orfebre, es decir, ser muy conscientes de que cómo decimos las cosas causa un efecto completamente distinto en nuestro destinatario. Y ahí incluso la selección de las palabras es muy relevante, porque no se trata de la idea general es esta, no. ¿Qué palabras estamos usando? De hecho, algo que también utilizo a menudo con mis estudiantes es hacerles pensar cuántas veces habéis estado en una conversación entre amigos muy estrechos o en una conversación de pareja y la otra persona te ha dicho no, no es lo que me has dicho, es cómo me lo has dicho. Así que el cómo tiene una importancia fundamental y en los procedimientos de asertividad el cómo es muy importante. Así, por ejemplo, yo también suelo decir, es mucho más valiente, arriesgado, estimulante, en lugar de quejarte, hacer una petición. Esto es algo con lo que nos hemos encontrado todos en nuestra vida. Pum, pum, aquí alguien que se está quejando, con razón probablemente, pero nunca, nunca me dices que estoy guapo, que estoy guapa. Yo ya me siento criticada, luego me voy a poner a la defensiva. Así que es más asertivo convertirlo en una petición. Oye, no sabes lo feliz que me hace cuando me dices que estoy guapo, cuando me dices que estoy guapa. Entonces, fíjate que tiene que ver también con un cambio de foco. En la petición la responsabilidad está en el yo. Yo me hago responsable de que a mí eso me hace feliz y te lo pido. En cambio, en la queja lo que estamos es lanzándole toda la responsabilidad al otro. Mira, otro mecanismo que me parece interesante es la conveniencia de ser concreto. Por ejemplo, en mi experiencia como asesora con profesionales en las organizaciones, he percibido que a menudo en nuestras organizaciones las instrucciones son muy genéricas. Por ejemplo, alguien acaba de incorporarse al equipo y pregunta, ¿cómo tengo que hacer esto? Y las respuestas que recibe son, y tú y yo podríamos jugar a completar esto. Como quieras, como tú veas, tú mismo, ¿qué? O como siempre hemos hecho aquí. Es una falta de especificidad absoluta, que hace que si la otra persona lo ha hecho mal, es su responsabilidad, pero yo no he dado ninguna indicación. Para el caso de los docentes, supongamos que un estudiante nos presenta un escrito, vamos a decir, mejorable. Hay dos opciones: devolver el escrito diciendo, este escrito es un desastre. ¿Cuánto más constructivo sería decirle, tienes un texto de 15 líneas y he localizado 18 faltas de ortografía, 3 de las cuales son muy graves? Tienes que revisar el significado de 3 palabras porque los estás usando mal y hay 2 anacolutos, es decir, hay frases que tienes que reconstruir. Fíjate que ahora hemos sido mucho más asertivos, hemos sido mucho más concretos y mucho más específicos. ¿Qué hemos hecho? Colaborar en la resolución del problema. Cuando los padres valoramos algo de nuestros niños o cuando los profesores valoramos algo de nuestros estudiantes, es bueno especificar en qué sentido eso que han hecho ha sido valioso, porque eso les permite observar, advertir que la persona que está evaluando está valorando, se ha fijado verdaderamente y se ha tomado el trabajo de salir de los tópicos, de las fórmulas, por decirlo así. Así que, en un sentido más amplio, podríamos decir que la recomendación es, en la medida en que pueda, sé concreto. Todos ellos son mecanismos que nos ayudan, como ves, a conversar de una manera más armoniosa para todos. Todos ganamos con ello, ¿no? Bueno, eso era el video que quería compartirles frente al tema de la comunicación asertiva. Pues, como les digo, ya hemos visto este tema, pero pues siempre se aprende más. Ese es un tema muy amplio y la idea es que ustedes traten de explorarlo y de mirar videos,
porque este tema de la comunicación asertiva es muy valioso para mejorar las relaciones con los demás. Por ejemplo, en el tema de la retroalimentación de las evidencias, trato de precisamente practicar esa asertividad, de decirles exactamente cuáles son las oportunidades de mejora que ustedes deben de percibir para futuras evidencias. Y la idea es que ustedes también lo hagan día a día, pues ustedes no son instructores, pero sí con las relaciones que tengan con los demás, tratar de ser constructivos y no simplemente limitarse a la crítica. Bueno, vamos a ver el tema de la resolución de conflictos. Entonces, recordemos que la resolución de conflictos es la capacidad para enfrentar desacuerdos, tensiones o malentendidos de manera pacífica, respetuosa y constructiva, buscando una solución justa para todas las partes. Entonces, perdón. Hay muchas técnicas que ustedes pueden utilizar precisamente para obtener esta habilidad esencial en cualquier ser humano, que es precisamente esa resolución de conflictos. Vamos a ver a grandes rasgos dos de las técnicas que pueden usar en caso de que se les presente un conflicto, tanto a nivel familiar como a nivel laboral o afectivo. Entonces, una de ellas se trata de la negociación. La negociación es un proceso de diálogo entre dos o más partes en desacuerdo con el objetivo precisamente de llegar a un acuerdo justo que beneficie a todas las partes. ¿Cómo se logra esa negociación? Entonces, por ejemplo, cuando se da la negociación y hay un desacuerdo, por ejemplo, en el reparto de las tareas del hogar, los que son casados o viven con alguien o tienen novia, entonces, por ejemplo, les voy a poner un ejemplo de mi vida personal. Mi esposa a veces se queja porque siente que ella hace mucho oficio en la casa, que hace demasiado oficio. Entonces, hace un tiempo entramos a una negociación donde la idea era escuchar el punto de vista del otro. Entonces, ella me dijo que pues está acostando muy tarde, que no le quedaba tiempo de otras ocupaciones, que se acostaba a las 11 de la noche. Obviamente, pues yo también trabajo, tengo, aparte de este trabajo, tengo otro. Entonces, en vez de comenzar a recriminarnos el uno al otro, entonces la idea es usar frases asertivas. En vez de gritar o culpar al otro, entonces, por ejemplo, ella utilizó frases como ella es psicóloga, especialista en psicología clínica, entonces pues ella también me ha ayudado mucho en este tema. Entonces ella utilizó frases como, a mí me gustaría que el oficio fuera más repartido. La idea es que vamos a mirar cómo repartir esas funciones del hogar, qué se te ocurrió a ti. Entonces la idea es como hacer una lluvia de ideas cuando ustedes se enfrenten en esta etapa de negociación. Entonces la idea es que hagan una lluvia de ideas, en este caso puntual, nosotros revisamos qué hace el uno y qué hace el otro y organizar como un calendario de tareas. Entonces, en esa negociación que tuvimos, entonces se determinó que pues que ella se encargaba, pues ella también trabaja, pero pues cuando en los tiempos que pueda, ella cocina, lava la ropa y pues yo me encargo de barrer, de trapear, de la limpieza del hogar. Entonces, eso fue lo que acordamos y es para que ustedes entiendan que son como los pasos que deben de tener en cuenta cuando lleven a cabo una negociación. Recuerden que en una negociación la idea es que lleguen a un acuerdo, que cumplan con lo acordado y muy importante es que ambas partes se vean beneficiadas, no que uno salga ganando y el otro pues termine como con la mayoría de tareas, no. La idea es que haya un equilibrio y las dos partes resulten gananciosas, que haya un gana-gana. La mediación es un proceso de diálogo en que una tercera persona, en este caso la idea es que sea imparcial, ayude a las otras personas que tienen un conflicto a llegar a un acuerdo sin imponer una solución. Entonces, cuando se da esta mediación,
cuando hay una persona externa, que la idea es que no, digamos que si yo tengo un conflicto con mi esposa, el mediador no puede ser la mamá de mi esposa. La idea es que sea un mediador objetivo que no tenga tan relación directa con ninguna de las partes. Entonces, esto, por ejemplo, se da mucho en situaciones como, por ejemplo, cuando hay una separación de pareja. Entonces, ustedes saben que cuando hay una separación, entonces hay un proceso legal donde deben de repartir bienes y todo eso. Entonces, por lo general, hay un conflicto. Por ejemplo, los padres discuten por quién se va a quedar con los hijos. Entonces, allí interviene un mediador, que en este caso puede ser un psicólogo o un abogado mediador. ¿Y qué les dice? La idea es que busquen un acuerdo que priorice el bienestar de los hijos. Entonces, el acuerdo más común que se logra en este tipo de casos, cuando suceden este tipo de mediaciones, es que la custodia sea compartida. Entonces, a usted le va a corresponder cuidar a Juan y a Pedro los días sábados y domingos, y yo me quedo entre semana con él, o si no, pues hay visitas organizadas con un horario respectivo. El mediador se encarga a llegar a un acuerdo, en este caso de la custodia de los hijos. Entonces, cuando ustedes se enfrenten a este tipo de inconvenientes, tienen dos opciones: o negocian, y si ven que no hubo forma, porque el conflicto escaló a tal grado que no se llegó a ningún acuerdo, entonces les recomiendo que utilicen una tercera persona, un mediador, que pueda tratar de mediar, que espera la redundancia, entre los dos puntos de vista para pues llegar a un acuerdo satisfactorio para ambas partes. Otro aspecto a considerar en esas habilidades que debemos de poseer todos los seres humanos es el reconocimiento de aspectos personales a transformar. Entonces, cuando hablamos de ese reconocimiento de aspectos personales a transformar, nos referimos específicamente a mirar en qué aspectos o qué elementos estamos fallando con el fin de que se produzca una transformación. Entonces, por ejemplo, si la impaciencia o falta de tolerancia, entonces yo veo que no me calmo, que no que no tengo paciencia, entonces es uno de los elementos para transformar. Otro elemento son las dificultades para escuchar sin interrumpir. Otro, la tendencia a reaccionar con enojo ante críticas. Otro, el miedo al cambio o a salir de la zona de confort. Otro elemento es la falta de habilidades para comunicarme asertivamente. Otro que muy común, que a veces vemos que fallamos, es evitar conflictos en lugar de resolverlos, en vez de mirar cómo vamos a resolver determinada situación, lo que hacemos es aplazarlo o procrastinamos en vez de enfrentarnos y decir, aquí vamos a poner un alto y vamos a tratar de mirar cómo resolver este inconveniente. También vemos que hay dificultades para pedir perdón o aceptar errores. Entonces, la idea es que reflexionemos sobre esas situaciones que estamos repitiendo en nuestra vida y que nos están generando malestar en nuestra propia actuación. Entonces, la idea es transformar ese plan de vida con un plan de acción, es decir, tener como metas a mediano, a largo plazo, para intentar superar esas falencias que nos están aquejando. Si no podemos hacerlo, entonces pues les recomiendo que pues consulten ya a un profesional, a un psicólogo que les ayude a superar dicho malestar. Bueno, todos esos temas que hemos visto anteriormente, como la empatía, la inteligencia emocional, la resolución de conflictos, etcétera, están profundamente relacionados con los derechos humanos, porque pues todos estos temas contribuyen a, como les dije al principio de la sesión, a crear una cultura de respeto, de dignidad y de paz, que es el resultado de aprendizaje de la evidencia.
Antes de entrar a explicarles exactamente en qué consiste, vamos a ver unos ejemplos en los que se violaron los derechos humanos. Vamos, por ejemplo, a iniciar hablando del racismo en los Estados Unidos en los años 60 y 70. No digo que hoy no exista racismo, obviamente sí, pero pues estos años fueron unos de las épocas más tensas en la historia de los derechos civiles de esa nación. Entonces, a pesar de que se abolió la esclavitud en el siglo pasado, la segregación, la discriminación todavía estaban muy presentes. Entonces, por ejemplo, aquí vemos algunos ejemplos precisamente de esas violaciones que, por ejemplo, los baños, ustedes saben que estaban segregados. Segregados, es decir, había baños para blancos y baños para negros. Como ven aquí, obviamente el baño de blancos estaba en condiciones mucho más favorables en las condiciones que ustedes están viendo. También, por ejemplo, los negros o afroamericanos tenían que, por ejemplo, en los buses, ellos tenían que sentarse al fondo, estaban divididos las secciones, por lo general se tenía que sentar en las últimas sillas de los buses, porque las primeras sillas casi todas estaban reservadas para los blancos. Si llegaba un blanco y así, a pesar de que tuviera en la silla de atrás la persona negra, tenía que levantarse y cederle la silla a la otra persona. Entonces era una situación muy complicada, la mayoría de servicios estaban segregados, entonces era una situación muy complicada, las escuelas, los colegios, todo estaba segregado y pues, ustedes saben las humillaciones y las distintas tragedias que afrontaron durante estos años esta población. Otro ejemplo es el caso de Ginette Bedoya. Es una periodista colombiana que fue secuestrada, torturada y violada en el año 2000. Ella estaba investigando vínculos entre paramilitares y narcotráfico y pues su caso fue llevado a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde se determinó que el Estado colombiano era culpable porque no tomó medidas adecuadas para protegerla ni para investigar el delito. Entonces hubo en ese caso impunidad en un caso de violencia sexual contra la mujer. Ustedes saben que también este tipo de violaciones ocurren hoy en día también. Desafortunadamente son aún altas las cifras de violaciones que se cometen sobre todo la población femenina e infantil. Otro caso de derechos humanos es la dictadura de Augusto Pinochet en Chile, que se dio más o menos en los años 1970 a 1990. Entonces fue una de las épocas más duras de la historia de ese país y de las violaciones de los derechos humanos más significativas y más terribles. Miles de chilenos, bueno, extranjeros también fueron torturados física y psicológicamente, sobre todo los opositores. Nadie podía en ese momento hablar en contra del gobierno. Miles de personas fueron asesinadas, 28.000 personas fueron torturadas. En la prensa, por ejemplo, no había libertad de expresión, los periódicos tenían que decir lo que decía el gobierno, los opositores políticos fueron ejecutados, en fin. Ahora hablamos de otro caso, uno de los casos también más, bueno, algunos no lo conocen, pero es precisamente el tema de la evidencia. Y otro de los temas donde hubo violación de los derechos humanos es el caso que le aconteció a Malala Yousafzai. Malala es una joven pakistaní quien fue víctima de injusticias y violaciones a los derechos humanos en su país. Entonces, por ejemplo, en su país, los talibanes, que era como un grupo político, reprimían a las niñas que querían, por ejemplo, ir a la escuela.
Ella, pues, por ejemplo, le dispararon en la cabeza cuando tenía 15 años, mientras ella estaba regresando del colegio. En su bus escolar alguien le disparó, pues afortunadamente la llevaron al hospital, sobrevivió y ella escribió un libro, que es precisamente el libro que ustedes están viendo en pantalla, por lo cual recibió el Premio Nobel de la Paz en el 2014. Y precisamente ese libro es a través del cual se basa la evidencia que deben de desarrollar y que pues les voy a explicar a continuación. En el cuarto punto, que es precisamente el desarrollo de la evidencia. Entonces, mucha atención, ¿qué es lo que tenemos que hacer para cumplir con los resultados de aprendizaje de la actividad? Entonces, recuerden que la evidencia se llama Taller de Reflexión Escrita Caso Malala. Entonces, esta evidencia consiste en realizar una reflexión personal sobre la lectura de un texto que describe la historia de una joven que lucha por los derechos de la educación en el país de ella. El objetivo es promover la dignidad propia y la del otro a partir de los principios y valores éticos como aporte en la instauración de una cultura de paz. A continuación se describe la secuencia de acciones y la correspondencia de evidencia que conforman la actividad de aprendizaje a partir de la lectura del anexo. Bueno, entonces vamos a ver específicamente el anexo que les dije, pero aquí básicamente está. Ustedes lo que tienen que hacer simplemente es hacer una reflexión a través de un texto argumentativo que ustedes ya han tenido, ya saben cómo hacer un texto argumentativo que nos hable sobre este caso, este libro, Malala Yousafzai. Entonces vamos a ver específicamente en cuáles son los criterios que deben de tener en cuenta para llevar a cabo ese escrito. Ese anexo, pues yo se los voy a compartir, igual lo encuentran una vez que ustedes despliegan la evidencia, allí lo encuentran, también lo encuentran en la guía de aprendizaje. Entonces, esta es la guía para la elaboración del taller escrito Reflexión Caso Malala. Entonces, aquí está como el antecedente, como actividad inicial para reconocer el impacto que tienen las acciones humanas sobre nuestro entorno, en especial la vulneración de la dignidad humana y el respeto por los derechos humanos universales. Retomamos la historia de una joven que ha estado luchando por el derecho a la educación en su país y cómo esto ha generado polémica al interior de algunos grupos extremistas. La historia de Malala en su libro Yo soy Malala nos permite hacer una reflexión sobre el tema que nos atañe, ética y cultura de paz. Entonces, la idea es que los invitamos a revisar la documentación sobre la historia del Malala y responder las siguientes preguntas. Estudio de caso, entonces aquí hacen como un antecedente de lo que es. Dice que es un adolescente de 15 años que sobrevivió a un intento de asesinato por haber defendido el derecho a la educación de las niñas pakistaníes, a quien el régimen talibán prohibía ir a clase en el Valle Suwat. Esa prohibición viola el derecho humano a la educación y la igualdad en los sexos. Entonces, ustedes a medida o cuando ustedes desarrollen ese texto argumentativo que deben de llevar a cabo para el desarrollo de la evidencia, ustedes lo que tienen que hacer es dar respuesta a una serie de preguntas. ¿Cómo pudo superar las dificultades? ¿Qué personas? Bueno, vamos a leer específicamente esta parte que es muy importante. Al revisar la documentación sobre este caso, se invita a que vaya recopilando los momentos o situaciones de la historia de Malala donde ella muestra valentía, perseverancia y resiliencia, o eventos que más te llamaron la atención de la historia. Relaciona en qué momento de tu vida te has sentido valiente, resiliente o has perseverado en alguna situación. Puedes hacerte las siguientes preguntas. ¿Cómo pude superar las dificultades? ¿Qué personas me ayudaron a crecer? ¿Qué y cuáles son los derechos de las personas y cómo puedo ejercer mis derechos? ¿Qué impide seguir ejerciendo estos derechos? Entonces,
¿cuál es la idea? Que ustedes lean ese libro o lean, bueno, yo sé que ustedes no tienen tiempo ahora de leer un libro, porque pues son muchas páginas y pues la verdad es que la formación tiene muchas evidencias. Entonces aquí al final de este anexo yo les coloqué un resumen en YouTube y también pues para los que tengan tiempo y les guste la lectura, pues lo pueden leer. Entonces aquí en este resumen de YouTube son 15 minutos donde a grandes rasgos resumen el libro. También pues, como les dije, lo pueden leer. Y la idea no es que ustedes hagan una síntesis del libro, porque pues esto se encuentra fácilmente googleando y digan de qué trata el libro Yo soy Malala. No, la idea es que ustedes comparen esa situación que vivió Malala, donde tuvo, por eso les puse anteriormente ejemplos de violación a los derechos humanos, tanto en el mundo como a nivel nacional, y hagan esa comparación de lo que le sucedió a Malala con alguna experiencia que ustedes hayan tenido de violación a los derechos humanos. Si no la han tenido, si su vida ha sido, digamos, que tranquila y no han tenido ninguna dificultad, pues coloquen algún ejemplo de algún conocido que haya tenido alguna dificultad. Pero la idea es que ustedes expresen y pongan su punto de vista frente al tema de la violación de los derechos humanos. Entonces, por ejemplo, Malala dice en una de las páginas de su libro, los micrófonos me hacían sentir como si llegara todo el mundo. Antes de que aprendiera a hablar, Malala iba a gatas a las aulas vacías y hacía como si enseñara. Cuando se enteró de que los talibanes iban a cerrar los colegios, comenzó a dar discursos en canales de televisión, emisoras locales y nacionales y adquirió la costumbre de practicar frente al espejo. El día que cumplió 16 años recibió el regalo más extraordinario que podía imaginar. Fue invitada a hablar en las Naciones Unidas y pronunció un discurso que llegó a todo el mundo. Si te dieran la palabra, ¿qué le dirías al mundo? Escribe un discurso que no deje a nadie indiferente. ¿Qué harías para hacer feliz a los que te rodean y para hacer del mundo un lugar mejor? Entonces, la idea es que ustedes relacionen esa historia personal de lo que ustedes han vivido. Pues me gustaría, pues, no simplemente que googlearan o a través de la inteligencia artificial colocaran ayúdame a hacer un texto argumentativo que relacione la historia de Malala con no. La idea es que ustedes también se expresen y quiero escuchar, leerlos y que ustedes abran su corazón y que nos narren una situación. Voy a presentarles un ejemplo de una evidencia. Ustedes saben que no simplemente es colocar, incluir ese texto argumentativo, sino que deben de, como toda evidencia, hacer un informe con normas APA en la que coloquen una portada. Estoy compartiendo la pantalla, ¿cierto? Sí. Bueno, una portada. Aquí el aprendiz no colocó una introducción, pero una introducción donde ustedes digan, contextualicen al lector sobre lo que va a encontrar en el contenido. Y aquí colocan el texto argumentativo que ustedes en anteriores oportunidades ya han tenido la oportunidad de desarrollar y que ya saben cómo hacerlo. Que tiene unas partes que son una introducción, un desarrollo y una conclusión, en los que ustedes no es necesario que coloquen aquí en la parte de arriba introducción, desarrollo y conclusión, sino que la idea es que ustedes sigan el hilo conductual, que coloquen conjunciones y que coloquen frases que enlacen y así se construye el texto argumentativo. Entonces, voy a leer un breve extracto del ejemplo para que ustedes tengan una idea de lo que deben de hacer. En el libro Yo soy Malala, la autora relata con valentía su lucha por el derecho a la educación en medio de un entorno violento y machista en Pakistán. Esta historia conmueve no solo por lo que vivió Malala, sino por lo que, sino que refleja una realidad
que en diferentes formas también se repite en países como Colombia. A pesar de que aquí existen leyes que garantizan la educación y la igualdad de género, en la práctica estos derechos aún se ven vulnerados en muchas regiones. La educación debería de ser un derecho universal, pero aún hay barreras sociales, económicas y culturales que impiden su acceso equitativo. En Colombia, niñas, niños y adolescentes se ven forzadas a abandonar el colegio por situaciones que podrían prevenirse si existiera un adecuado acompañamiento. Un caso que presencié directamente fue el de una compañera de estudio que tuvo que dejar la institución educativa al quedar embarazada en la adolescencia. Convertida en madre soltera a temprana edad, sus prioridades cambiaron radicalmente. La educación pasó a segundo plano y su vida giró alrededor del cuidado de su hijo. Esta historia no es aislada. Muchas jóvenes enfrentan el mismo destino, lo cual limita profundamente sus oportunidades de desarrollo personal y profesional. Y así sucesivamente va desarrollando el texto y al final coloca, como les dije, que el texto argumentativo hay una introducción, un desarrollo y una conclusión importante al final. Remarcar que en conclusión, ¿cuál es la reflexión que ustedes hacen frente al tema? Por ejemplo, yo podría hacer un texto de violación a mis derechos, yo como negro, como persona afrocolombiana, pues he tenido algunas situaciones de discriminación racial en diferentes circunstancias, en contextos laborales, donde pues desafortunadamente en algunas situaciones, pues antes de estar en el SENA, he tocado puertas, por ejemplo, en medios de comunicación y pues después me enteré que no he sido aceptado porque había cierta discriminación racial de las personas que me iban a dar ese puesto. Pues eh, consideraban pues que una persona con mis características físicas pues no podía ejercer ese puesto en forma satisfactoria. Así la idea es que ustedes también expresen y relaten alguna historia. Obviamente ustedes saben que ustedes deben de dar argumentos que persuadan al lector, no es simplemente narrar la historia, sino que también contextualizar toda la situación y compararlo en algún momento de la lectura al caso de Malala Yousafzai. Finalmente, pues colocan las conclusiones, no únicamente del texto argumentativo, sino también del informe que van a hacer. Y al finalizar, muy importante, las referencias bibliográficas. Entonces, la idea es que ustedes consulten fuentes externas de información para llevar a cabo ese artículo o ese texto argumentativo. Y listo, muy fácil, ¿verdad? Eso es lo que tienen que hacer. Y vamos con preguntas, dudas o inquietudes. Los escucho, estimados aprendices. No hay manos levantadas. Amanda, Anderson, Dayana, John Alejandro, Jonathan, Marco, María Andrea, la Cindy. Profe, el compañero Marco está intentando hablar, pero no se le entiende. Ah, ese es el que se escuchaba como un extraterrestre. Marco, disculpa, no te alcanzamos a escuchar y escuchaba como un sonido extraño. Creo que hay algún problema con tu micrófono. No sé si puedes eh, colocar tu intervención en el chat. Allá ya Marco está escribiendo. Profe, pregunta, ¿la actividad es en grupo o es individual? Es una buena pregunta, María Andrea. Es una actividad de carácter individual. La mayoría de actividades de las transversales son individuales. Las técnicas es que son grupales, pero las transversales, es decir, la de comunicaciones, de inglés, de seguridad y salud en el trabajo, son individuales.
En la plataforma está cargado el libro, no, está cargado en el anexo. En el anexo lo encuentran una vez que ustedes, vamos a abrir la plataforma, ingresan a la actividad. Eh, Bueno, igual ya también se los voy a compartir por el grupo de WhatsApp inmediatamente finalice la sesión para que lo tengan a la mano y allí pues pueden encontrar los lineamientos de el desarrollo de la evidencia. Pero sin embargo también lo encuentran acá, una vez que ustedes le dan clic en la de evidencia 10, le dan aquí donde dice clic para acceder al instrumento de evaluación y o anexo y se les despliega este anexo y acá en el anexo, en la parte final, como les dije, pues esto no estaba inicialmente incluido, yo autónomamente yo lo hice y pues para que ustedes tengan fácil acceso a este material. Entonces aquí está, le dan clic acá y acá les abre el resumen que les dije en YouTube, Malala nació en una tierra donde la gente dispara rifles para celebrar el nacimiento de los hijos, pero no. que dura 16 minutos. Y el libro también lo encuentra acá, PDF, y acá está el libro. El libro son 204 hojas. Como les dije, chévere que lo pudieran leer, pero pues sé que es complicado. Pueden, si no quieren ver el resumen, pues voy a buscar el resumen en internet. Lo que yo quiero es que el ensayo o el texto argumentativo sea con sus propias palabras y que sea un caso de ustedes y que lo relacionen más o menos con lo que dice el texto, o sea, esa historia de violación de los derechos humanos que no solo se da en Pakistán, que es la tierra donde ella nació y que luchó por los derechos de las niñas y que por eso sufrió un atentado, sino que aquí en Colombia y ustedes, nosotros, hemos sido víctimas de situaciones en que nos han violado los derechos humanos. Entonces, precisamente que hagamos una reflexión sobre eso. Si no lo pueden leer ahora, los invito a que lo hagan posteriormente, ya finalizada la formación o pues que en los fines de semana, o sea, para la evidencia pueden leer el resumen, pero pues la invitación siempre es a que lean y este libro es muy interesante. Entonces, que lo lean cuando tengan tiempo, pero pues la evidencia sí, por favor, que lo hagan lo antes posible, si no pueden en los tiempos de la evidencia, pues que lo hagan después. Está bien explicado, profe. Listo, John Alejandro. ¿Hay asistencia? No, yo la saco de Teams. Una vez que finalice la sesión, yo descargo la asistencia. Profe, lleve introducción y conclusiones. Sí, Jonathan. Como todo informe de escena, la idea es que ustedes lo hagan con normas ZAPA, portada, introducción, en el desarrollo donde va texto argumentativo, conclusiones y referencias bibliográficas. Entonces, hay algunos que aún tienen algún tipo de dificultades con esas normas. Recuerden que cuando finalicen también la instructora de etapa productiva se los va a pedir esas normas, entonces yo no los estoy desaprobando porque no tengan el internet alineado doble, la sangría, el espacio de 1.27 centímetros, pero sí les recomiendo que tengan en cuenta eso para darle una rigurosidad científica a ese informe que ustedes van a desarrollar. Igual hay muchos que sí lo hacen bien y que han tenido en cuenta las recomendaciones que desde el principio les he venido haciendo en su formación. Por ejemplo, acá ustedes los 10 personas presentes. Gracias, profe. No, gracias a ti, Jonathan.
Les agradezco a todos, estimados muchachos, muy orgulloso como siempre. Los viernes, sesiones que asiste muy poca gente, ustedes siempre están los mismos 10 juiciosos, ya falta muy poco, los invito a que sigan con ese juicio, esa entereza, realmente me siento muy orgulloso y muy a gusto. Yo le dije a la profe Catherine que me gustaba este grupo, porque siempre estaba muy atento y era muy participativo, entonces por favor no decaigan, que ya falta muy poco. Un abrazo, gracias Damaris por tu presencia y por tu aporte, y nos vemos en una próxima sesión. Dios los bendiga, muchachos. Buenas noches. Gracias, profe. Buenas noches. Muy buenas noches.